Bien, tal como les anunciamos, tenemos hoy con nuestro querido doctor Cabral, cariñosamente Pochi, un tema de actualidad y muy importante para todos nosotros. Pochi, háblanos de los huracanes y qué es lo que debemos hacer. Y buenas noches, por supuesto, Buenas mi noches querido a los amigos doctor televidentes. Porfirio Rafa. Cabral. Mira, Rafa, hemos traído un tema que en realidad hace varios años yo estoy proponiendo que todos los dominicanos tenemos que ser expertos en huracanes. Así es. Totalmente Porque de acuerdo estamos contigo. En la ruta de todos los, te puedo decir que en la ruta natural de los huracanes. Entonces, cuando viene un huracán, tú oyes todo el mundo un movimiento, las recomendaciones que hace. Las recomendaciones y las medidas para un huracán deben ser impartidas en las escuelas a los niños, a todo el que va creciendo, el comportamiento, la formación de lo que es un huracán, de lo que incide en un huracán, de las posibilidades que un huracán nos impacte, de cómo se forma un huracán y cómo, porque vimos también ahí un plan, cómo se elabora un plan familiar ante la contingencia de un huracán, que hay que prepararlo. Pero más que el plan para la contingencia de huracán, usted tiene que tener un plan para terremotos. Porque el terremoto no es por decir, con el plan de huracán no da tiempo a prepararnos, porque el huracán, ahí tenemos en pantalla ahora cómo es que se forman, de dónde vienen, cómo es que vienen los huracanes a nivel mundial, qué es lo que ocurre y por qué un huracán no nos impacta, por qué un huracán sigue para el Golfo, por qué un huracán se desvía. Todo eso, la ruta. Pochi, que en el caso nuestro, del Caribe, todos esos huracanes vienen de la costa de África, de la costa occidental de África, digamos, impulsados por los vientos alisios, ¿verdad? La corriente de aire. Porque el huracán no es más que la formación. Decirle que la palabra huracán es un término indígena del Caribe. Sí, así es. O sea, para que tú veas que desde cuándo están entregando con... Entonces es un término indígena. Sí, seguro se vieron ellos muy afectados con esos fenómenos. Supuestamente, antes de David, que ha sido el ciclón más potente en los últimos siglos, hubieron un par de huracanes. De hecho, a los colonizadores, a Colón, lo destruyó un huracán, hicieron con los restos. ¿Me entiendes? O sea que... hemos estado viviendo con la ciudad recién la Santa María hicieron con los restos de la Santa María, destruida por un huracán. Por un huracán, que no tenemos los datos de los daños ni lo que hizo. Y más reciente, que tú hablabas antes de David, pero claro, tuvimos en el siglo pasado, tuvimos el San Zenón, en el 30, el famoso San Zenón, que en esa época destruyó la capital, gran parte de la capital. Que los daños fueron mayores por el tipo de estructura que tenía la ciudad, claro, que eran zinc y madera. Exacto, sí. Entonces, por eso, y también que no se sabía, que esto es parte de la historia, que no se sabía lo que era la estructura del huracán, el ojo del huracán, la cola, el viento, que esa estructura después que se descubrió y que sabían el daño, entonces la gente creyó que el huracán había pasado. Mira, y lo que estaba en el ojo del huracán. La mayoría de la gente que murió, según las reseñas, en ese huracán San Zenón, fue precisamente cuando vino la segunda parte, la cola, parte pero que ellos estaban en el ojo, porque la gente creyó que se había terminado. Y yo te voy a hacer... Tú me vas a dar permiso, pero yo hacerte una breve anécdota, ahora que tú hablas de eso. Yo tuve la oportunidad, estudiando medicina en INTEC, mira, INTEC, no sé si todavía lo hace, pero en ese entonces, yo te estoy hablando de más de 40 años atrás. En ese entonces, los estudiantes, antes de terminar la carrera, se nos mandaba a hacer una pasantía rural para aprender. Ya teníamos conocimiento de medicina básico, ya habíamos avanzado, y se nos asignaba una clínica rural en la provincia de San Cristóbal. Estábamos todos distribuidos en diferentes clínicas rurales de la provincia de San Cristóbal. Y ahí pasábamos
unos 3 meses conviviendo con los habitantes de ese pueblito, vamos a decirlo. El concepto de atención primaria. Exacto, con el concepto de atención primaria. Y a mí me tocó la oportunidad, junto con los compañeros míos que estaban ahí, con 2 compañeros, de estar en un sitio por donde nos pasó el ojo del huracán David, en Palenque. En un sitio, un pueblito más chiquitico al lado de Palenque, que se llama Juan Barón, cerca de Palenque. Pero, ¿a qué me refería, Pochi? Ese huracán, mira, 2 cosas. Mira, uno, yo ya como estudiante de medicina pertenecía a la Marina de Guerra y estaba adscrito inclusive por un tema de protocolar al destacamento de la Marina en Palenque. Okay, está frente a... Estaba asignado ahí. Sí. Entonces, aunque prestaba debido servicio, hacía mi pasantía en la clínica rural de Juan Barón. Pero, oye lo que te voy a decir, como 1 o 2 días antes de llegar el huracán, nunca se me olvida, nunca, un radiograma. En ese entonces no había todavía la tecnología que hay ahora y la comunicación era por telegrama, por radiograma. Y llegó un mensaje bastante largo del que en ese entonces era jefe de la Marina, Francisco Amiama Castillo. Y por el tono de ese mensaje, uno pensaba, los que estábamos ahí, los marinos, todos los que estábamos ahí, cuando llegó ese mensaje, que parecía como que el mundo se iba a acabar. Hablando, exhortando al valor, al arrojo, a momentos. Rafa, no era para menos. Esto es el ciclón más potente del siglo. Pero nosotros no teníamos ni idea de lo que era, ni lo que el conocimiento, venía, ni lo que significaba eso. Señores, y efectivamente, ese huracán lo que hizo en esa zona de San Cristóbal, bueno, ustedes no se imaginan. La mata de coco, como si fuera con una cuchilla. Un ciclón batatero. Exacto. Pero esa advertencia nos ayudó a nosotros a proteger a la gente de ese pueblo. Nosotros lo llevamos a los refugios, que fueron las únicas cosas que quedaron en pie. Fíjense, el liceo, un liceo de esos liceos que construyó el presidente Balaguer, la clínica rural, una iglesia, otra iglesia de otra religión, etc. Y esos fueron las únicas estructuras que quedaron en pie en ese pueblo, porque después todo lo otro fue arrasado de cuajo. Pero mira, en la clínica rural inclusive, era la gente parada uno al lado de otro. Pero oye lo que te voy a decir. La mayoría de la gente que sufrió heridas fue gente que se había quedado en sus casas, y claro, como las casas comenzaron a derrumbarse, a volar, llegó la calma después de la primera parte del huracán y todo el mundo se mandó corriendo para los refugios. Para llegar a los refugios. Y llegó todo el mundo herido porque se cortaban con todas las cosas que estaban en el camino. Y hubo que suturar, en los 2 días siguientes se suturaron en menos de 48 horas más de 200 personas. Claro. En ese tiempo uno suturaba esterilizando la misma aguja y el hilo con alcohol, uno lo esterilizaba de un rollo de hilo. Una situación de desastre. Y eso fue lo peor, como tú decías, Pochi. La segunda parte, después que pasó el ojo, la segunda parte. Cuando viene la cola, que le llamamos así. Exacto. Entonces los ciclones tenemos que conocerlos y conocer su estructura, porque es parte de la forma en que nos podemos proteger de ellos. ¿Qué otra cosa? Y ahí tenemos. ¿Qué es lo que forma un ciclón? Es una combinación de nube cargada de agua, de la evaporación del calor que emana de las aguas del océano, el cambio de viento. Por eso es que, ahí sí lo tenemos en pantalla, por eso es, señores, que los huracanes son tan difíciles la ruta de predecirla. Porque de repente un ciclón muy poderoso, cuando viene avanzando, entra en condiciones climáticas que le favorecen o no le favorecen, y él puede aumentar como disminuir y convertirse en una tormenta tropical. Ahí lo tenemos, con los vientos, la temperatura, es una combinación de eso. Por eso es que siempre tenemos que temerles al calor. Y si ustedes notan,
es algo jocoso. El ciclón, la formación de los ciclones, los huracanes, ocurren en los meses más calientes. Entonces usted dice, llama la atención, entonces traen enorme cantidad de lluvia, pero esa lluvia a veces puede favorecer o desfavorecer por cómo esté la temperatura en el mar. Porque más tenemos imágenes ahí. Entonces, ¿qué es importante que tenemos que ver? Tenemos todas las personas que acostumbramos a tener un plan familiar de emergencia, no solamente para huracanes, sino también para terremotos, y aplican. Y entonces ahí tenemos parte de lo que hace el sistema el Servicio Nacional de Salud para las cosas que tenemos que tener pendientes. Entonces yo le voy a agregar otras cosas más que no se puede decir, porque tengo que explicarle que es imposible en un documento, en una ficha, en un documento, exponer todas las cosas que son necesarias ante una situación de desastre. Hay otro manual que ha hecho el COE, pero ese manual tiene más de 26 páginas, cosas que el dominicano no lo va a leer, no le va a hacer caso. Usted tiene que tratar de reducirle la información a lo mejor. Si seguimos viendo cuáles son los factores, una de las cosas que tenemos que tener es los factores de riesgo, que no son más que las condiciones que usted tiene en su comunidad. ¿Qué tenemos? Hay que tener pendiente las mareadas, la destrucción que puede causar, la cantidad de lluvia que puede traer, los desbordamientos, el oleaje y las tormentas. Aquí, Rafa, y te voy a explicar, una de las cosas que más diezmó o más impactó al mismo huracán David fueron los 7 días de lluvia constante que duraron después. Pero acuérdate que atrás de David vino la tormenta Federico. Y ahí esos fue 7 que vino días lluvia de verdad. Fue como para rematar. Por eso le estamos hablando de 7 días corridos lloviendo. Que con toda esta gente ahora, con la moda de las fotos y las películas, tuviéramos fotos todavía para 10 siglos. Porque la gente no supo la magnitud. En la época, como tú dices, no existía tanto, no habían ni tantos celulares. Ahí vino incluso una crecida del río Ocoa, si mal no recuerdo, que arrasó con Villa Ocoa, claro. Un pueblito allá en la zona de Peravia, de la provincia de Peravia, o de Azua, no recuerdo. El tema es que arrasó con ese pueblo completo, y ahí hubieron se estima que hubo unos 900 fallecidos en ese desastre. Que uno de los fallos que tuvimos fue que no pudimos hacer una estadística real. Porque no existían los mecanismos. No, exacto. Ni existían el conteo adecuado. Así es. Entonces, no se sabe. Imagínate los huracanes en la época de los indígenas, lo que hizo, que no tenemos ningún registro. Sí. Entonces, todo el dominicano tiene que dominar. Entonces, por ejemplo, hay algo que la gente pregunta. ¿Quién le pone los nombres a los huracanes? La Organización Meteorológica Mundial. Acuérdense que los nombres, que se llama Inés, David, a veces ellos utilizan... Antes nada más eran de mujeres. Sí, y después se hubo una protesta a nivel... Porque son partes culturales, por eso de la fémina, diciendo que todos los huracanes eran malas. Entonces se corrigió. Pero ellos son los que le ponen los nombres a los huracanes, que es un dato que la gente tiene que ir dominando, específicamente a nuestros niños. Sí, porque los nombres los tenemos antes de que comience la temporada. Exacto, porque ellos hacen un registro. ¿Qué pasa? El huracán, y fue como le habíamos dicho que ocurrió con Frederick, después que pasa el huracán viene una serie de lluvias, tormentas, porque a veces la cola arrastra nubosidad como dice ahí en pantalla, que las condiciones atmosféricas quedan inestables. Y tú no sabes, muy inestable, y tú no sabes cómo se va a comportar. Entonces, dentro de los planes que usted tiene que tener, hay algo importante que no veo que nadie lo señalice, y es el abastecimiento de agua. Escúchenme. Ante un huracán, ojo con eso. Ante un huracán, lo primero que se va a contaminar, que se va a dañar y se va a escasear es el agua potable, porque va a estar lloviendo. Pero cómo usted almacena, si el acueducto se cierra, se llena, cómo usted va a guardar agua. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos en pantalla un grupo de medidas que deben usar, pero vuelvo y les recuerdo, el primer pedido que debe ser una zona
con un desastre, tanto de terremoto como huracán. ¿Tú sabes cuál es, Rafa? Agua potable. Agua potable, claro. Si no tenemos agua, se van a contaminar los alimentos, no tenemos cómo esterilizar los equipos médicos, no tenemos cómo sostenernos. No, oye, te lo digo por experiencia propia. Los helicópteros de las primeras brigadas que llegaron a ayudarnos, que eran de Estados Unidos, de Puerto Rico. Sí, vino un contingente. Entonces, vinieron franceses. Cuando vino toda esa lluvia de Frederick, a las 48 horas, voló el puente de Najayo y nos quedamos incomunicados y sin alimentos suficientes porque todo había desaparecido todo con el mismo huracán y tenían que llevarnos cajas de raciones y por supuesto agua potable porque uno cogía los cocos que estaban en el piso y con eso era que uno tomaba agua de coco y sobreviviendo, es buena, pero no, pero por supuesto y agua potable. Y fíjate otra cosa, Pochi, hubo zonas como esa zona del área de Palenque y aquí mismo en Santo Domingo hubo zonas en la que la energía eléctrica no volvió. 7 días sin energía. No, hasta meses. No hubieron zonas que fueron meses. Varios meses. En Santo Domingo fueron 2 o 3 semanas. Sin energía eléctrica. Entonces, tú lo dijiste ahorita también, porque si no hay energía eléctrica, posiblemente las bombas de los acueductos no pueden funcionar. Y tú sabes qué experiencia yo viví con un equipo que fuimos a la Riada, al río que se desbordó en la frontera una vez con un equipo español. Y ellos trajeron una bomba de agua y un equipo para potabilizar el agua. Y entonces nosotros potabilizamos nuestra agua. Qué importante. Porque eso se entrena. Sí. Y cómo clorificarla y almacenar agua. Pero lo primero que usted tiene que solicitar no es medicamento, no es frazada, no es salchichón, no es aceite. Es agua potable. Si no lo puedes hacer, implementar cómo empezar a hervir el agua, porque lo que más transmite las epidemias luego de un huracán es la falta de agua potable, porque entonces lo que transmite enfermedades, vienen enfermedades diarreicas, la leptospirosis, porque tú no tienes agua. Sí, sí. Entonces, esto es crucial que se exija, Rafael, que se dé un entrenamiento en las escuelas a los niños de cómo el comportamiento ante un huracán. Sí. Pero yo tengo años diciendo eso y no hay... Y todavía no se hace. Mira, es tan así que, porque quizás nosotros hemos hablado mucho de David, pero hay una experiencia más reciente, George fue más reciente que tú mencionaste. Entonces, personas que nos están viendo, más jóvenes, bueno, tuvieron la amarga experiencia de George. Pues imagínense un huracán que puede ser el doble de fuerte que el mismo George, como fue el caso de David. George fue categoría 3. Apenas. David fue categoría 5. Pero David fue categoría 5. George tenía vientos de 125 millas, pero David tenía vientos de 250 casi 300 millas y ráfagas de casi 300 millas por hora. Exacto. O sea que imagínense ustedes lo que estamos hablando. Y eso como bien señala Pochi, puede suceder en cualquier momento. Y entonces ahora viene el tema que más te gusta. El cambio climático hace que estos huracanes tengan un comportamiento diferente. Exacto. Hasta lo que hoy habíamos estudiado. De hecho, nunca se había formado como el último que pasó ahora, Brecht. Sí. Nunca se había formado uno tan temprano. Tan temprano, sí. Tú ves, se diluyó, pero sin embargo, sorprendió que empezó temprano. Sí. No, recuerda que David... Y pasó Brett, se formó Brett, pero atrás se formó Cindy, porque aunque también porque una tormenta pequeña. Pero recuerda que en los meses peligrosos hasta ahora, porque cambió el clima, el clima, era en septiembre. Agosto y septiembre. Nunca en junio. Sí. Ni en julio. De hecho, tanto George como David fueron agosto-septiembre. David un 31 de agosto y George fue septiembre 20 y pico. Exacto. Entonces pero ahora mira cómo debutó. Y también el año pasado tuvimos tormentas o huracanes casi hasta noviembre.
Sí, sí. Recuerda, no, una cosa, más de 20 tormentas nombradas. Entonces no sabemos el comportamiento. Y otra cosa, Pochi, y eso, que estamos en medio del desarrollo del fenómeno del niño. Que no sabemos cómo que va. es un fenómeno que arrastra vientos cálidos del Pacífico, del océano Pacífico, hacia el este, hacia las costas de Sudamérica y Centroamérica, y entonces ocasiona muchas inundaciones en esa zona, pero de este lado ocasiona sequía, y no solo sequía, sino que por lo regular, cuando ha venido el fenómeno del Niño, cuando se ha formado, por lo regular no hay grandes huracanes o hay pocos huracanes en esta zona, en la zona del Atlántico y del Caribe. Pero fíjense lo extraño, en junio, en pleno junio, hemos tenido dos tormentas, la formación de dos tormentas. Y eso, como dice Pochi, es parte del cambio climático. Va a haber cambio en los comportamientos de los huracanes. Entonces, eso es muy importante en los planes de emergencia. Dentro de los planes de emergencia, que no leí, usted tiene que tener reserva de la medicación que utiliza usted crónico. Tiene un huracán, no puede tener el huracán y usted desabastecerse de su pastilla de la presión, su pastilla de la diabetes, del asmático, porque después tú la vas a encontrar. Tremenda observación esa. Entonces, son las cosas que tú tienes que tener muy pendientes y eso. Y recordarle a todas las autoridades, a todo el que hace algo, que los entrenamientos en desastres a nivel mundial se ha comprobado que los niños actúan de manera más adecuada que nosotros los adultos. Porque los adultos lo que hacemos es criticar lo que está pasando. Sin embargo, el niño recibe las órdenes igualitas de cómo se le aplicó y toma mejores medidas. Y además, otra ventaja que tienen los niños no tienden a tener tanto pánico y tanto miedo como hacemos los adultos, porque ellos no tienen el conocimiento. Y entonces ellos lo oyen, ¿qué será un huracán? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué? Y tú ves que el comportamiento del dominicano es volverse loco, a abarrotar todos los supermercados, a comprar cosas que después no pueden conservar por cuando se vaya la luz. Porque si tú llenas la nevera de cosas y cuando se vaya la luz, ¿qué tú vas a hacer con eso? Exacto, nada, se daña todo. Porque una de las cosas que tenemos que recomendar es que tú tienes que comprar alimentos que estén enlatados, envasados, que no dañe la lluvia, que sean de fácil cocción y que no necesiten refrigeración, porque tú sabes que lo primero que se va a caer es todo el tendido eléctrico. Porque mira que uno de los últimos huracanes que afectó mucho a Puerto Rico, ¿tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Y por qué hubo la crisis de ellos? Y se lo voy a advertir. Tumbó todos los postes de luz. Eso fue María, yo creo. Ajá. María. Todos los postes de luz. La crisis de ellos, ¿tú sabes por qué? Coincidencialmente, en Texas, donde producen los postes de luz, había una crisis porque hubo un incendio, una cosa. Y ellos utilizaron y no había disponibilidad de hacer los postes de luz. Y eso hizo que en Puerto Rico se prolongara la reparación del tendido eléctrico. Porque eso no lo explicaron así. No había poste de luz, Rafa, era. ¡Wow! Mi madre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que prevenir todo eso. Y por ejemplo, una de las cosas que deben hacer es que cambiar en muchos sistemas de poste de luz de tendido eléctrico no son recomendables. La energía es mejor tenerla subterráneo con torres muy altas o usar energía renovable que no sea de la eléctrica. Exacto. Sí. Porque si tú tienes paneles solares, mejor, cuando sale el sol en algún momento tú vas a tener energía. Entonces, todo eso son de los detalles que deben ser difundidos, enseñarlo a la población para que nosotros no tengamos tanta desgracia. Otra cosa que yo sugiero, ¿dónde están los planes intrahospitalarios para las situaciones de huracanes y de terremotos? No, yo no creo que haya. Nadie me lo ha presentado. Con el perdón, de pero ¿dónde está eso? Había un programa que tenía la OPS, que tú sabes cómo se llamaba, sí. Hospitales Seguros. Sí, yo lo recuerdo ese programa. Ese plan yo no lo he vuelto a ver. Por lo menos no se menciona. Porque quizás sí ¿Qué ocurre? Ahora estamos construyendo hospitales, Rafa, estamos haciendo construcciones nuevas. ¿Y dónde están las rampas para evacuar rápido a los pacientes encamados?
Te pregunto yo a ti. No hay. No las he visto. No voy a decir tajantemente que no hay. Hay muchos hospitales nuevos, quizás lo están haciendo. Tú estás más metido en hospitales que yo. Entonces, ¿dónde están las rampas para 3 situaciones que son muy fáciles en República Dominicana? La primera son los huracanes, que estamos en la ruta de todos los huracanes, que no nos impacte porque algo nos protege. La posible terremoto que puede ocurrir y un incendio en el hospital. Exacto, claro. ¿Cómo tú evacuas a todos los pacientes que están encamados de un hospital? ¿Cómo lo sacas? No, eso. ¿Tú me doy a entender? Sí, claro, por Entonces supuesto. yo no veo en la planificación nada de eso. Entonces es preocupante. Y como este es un programa que asegura su salud, es parte de las cosas que debemos empezar a prestar atención. Por supuesto. Porque son cosas que van a pasar. Es nuestro deber advertirlo y por eso nosotros dejamos la carta. No es con la intención de hacerle daño a nadie, ni de criticar nada. No, porque vuelvo y te repito aquí, Rafa. Una de las cosas que más daño nos está haciendo nosotros como ciudadanos de la población es politizar la salud. La salud no puede ser politizada. La salud es una división de técnicos. Tú sabes que eso ha sido una campaña de nuestro programa permanente. Sacar la no le interesa el político que tienen que sacar la rama, porque por eso es que no avanzamos. Así mismo es.Nosotros no podemos avanzar si no sacamos la politiquería de la rama. Plenamente de acuerdo contigo. Que sea un impacto para hacer campaña. Tiene que ser un impacto para la salud de las personas. No, porque nosotros estamos claros. Yo creo que más claro, oye, ni el agua. Tú lo has dicho todo y espero que nuestras familias, ¿verdad?, hayan puesto atención porque has dado una serie de consejos importantísimos que nos deben servir a todos y también a nuestras autoridades. Otra de las cosas que la familia tiene que tener, un punto donde se va a reunir. El punto de encuentro, sí. Que puede ser un sitio que desea fácil hacer, porque puede ser que tú estés en un lado, otro lado, ocurrió el evento. Ustedes, vamos a reunirnos aquí. El que no llegó ahí está desaparecido. De extrema importancia, sobre todo en el caso de los terremotos, por supuesto. Y a la familia información. Quien no llegó ahí, se lo llevó el desastre. Mira, ahí vemos en pantalla. El plan familiar de emergencia desarrollado por el COE. Es bien largo. Es lo que dije. Todo el mundo tiene acceso a eso. Que eso es darle una materia mejor a los muchachos en el colegio. Pero es mejor darlo en una materia. Claro. Y de hecho, como tú bien señalaste, debe ser parte de un programa de formación permanente. Continuo. Usted no puede pasar de tercero de primaria a cuarto si no pasó medicina de plan de emergencia. Pero mira, mis hijas, por ejemplo, que se graduaron ahora, hay un mandato, una obligación establecida por el Ministerio de Educación que los jóvenes tienen que hacer 60 horas de trabajo comunitario para poderse graduar. Pues así mismo también esto que dice Pochi debería ser parte de esas exigencias. Para usted salir de la primaria tiene que haber pasado la materia de desastre, de huracanes, huracán 1, terremoto 1. En nuestro país eso tiene que ser una prioridad 1. Y para eso tú le diste un 4% de educación. Exactamente. Porque no lo veo. Bueno. Pochi, nada. Estamos en este programa. Como de costumbre por ese valioso aporte que nos hace con tu kit de emergencia. Y ustedes, queridos amigos, no se muevan de ahí porque todavía nos queda mucho más contenido aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.